Seguimos viendo la historia de Jacob y vamos a durar un cuanto de rato viendo la historia de Jacob. Pero me gustaría extender un poco el margen bíblico. La historia bíblica, no es el leído la Biblia. Asumo que alguna vez has leído la Biblia de principio a fin. A lo mejor no, pero supongo que tienes una idea general. Y hay una pregunta central que el Antiguo Testamento en particular siempre está queriendo responder. Entonces, el Antiguo Testamento te responde esta singular pregunta dándote piezas como de un rompecabezas. Entonces te van dando piezas que tú tienes que ir conectando y tienes que ir juntando para formar un todo. Y al final del Antiguo Testamento, la respuesta se completa. Pero tú tienes que juntar las piezas. Nosotros tenemos que juntar las piezas. Y la pregunta que el Antiguo Testamento quiere responder es una sola. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Dios? Esta es la pregunta central. Mientras el pueblo de Israel estaba en el desierto, ellos sabían que su libertad de la esclavitud en Egipto había sido obtenida de una forma extraordinaria. Ellos sabían que no había sido algo común, no había sido algo que fuera mera coincidencia. No fue porque un hombre tuvo mucha suerte, no fue porque ellos tuvieran mucha suerte, no fue ni siquiera un plan perfecto, ejecutado a la perfección y sin algún detalle y que todo salió como se esperaba. Claramente en su liberación había algo más grande que ellos, algo que los sobrepasaba por mucho. No era una cuestión de si había o no, era una cuestión de qué era. ¿Qué era esto que estaba causando todas estas cosas? Ahora, la historia del pueblo de Israel es una historia muy similar a la nuestra. El contexto cultural de ese tiempo y el de este tiempo, aunque son tiempos muy distintos, tienen muchas similitudes. En el mundo encontramos miles de religiones, muchísimos tales dioses, muchísimas identidades, muchísimas filosofías, un montón de ídolos. Y en el tiempo de los israelitas, justamente esto era lo que había. Muchas religiones, tales llamados dioses, un montón de identidades, un montón de filosofías, un montón de ídolos. Lo importante y lo curioso es que aun con el paso del tiempo, el Dios de la Biblia que estaba en el Antiguo Testamento es el mismo Dios que está hoy aquí presente. Los tiempos cambian, pero Dios no cambia. Y entonces la pregunta al centro de todo esto es, ¿quién es este Dios que no cambia? Ventaja para nosotros, Dios no cambia. Entonces, si yo conozco al Dios del Antiguo Testamento, ¿qué crees? También conozco al Dios de hoy en día. Y entonces una pregunta para ti. Cuando piensas en Dios, ¿qué tan real es para ti? Porque te puedo preguntar, ¿el calor es real? Sí, definitivo. Sí. ¿El ruido es real? Sí, definitivo. Sí, si no, ven a la escuela en la mañana y verás que sí es real el ruido. El agua es real, el aire es real, tu cuerpo es real, tú eres real. Sí, definitivo, porque lo puedes ver, porque lo puedes tocar, porque lo puedes sentir. Pero Dios es real. ¿Puedes tú decir Dios es real? ¿Cómo es distinto el Dios que tú profesas creer en de otras ideas del mundo? Es decir, hay cristianos que dicen que son cristianos porque hacen buenas obras, porque son bien portados, porque cumplen con lo que dice la Biblia. A lo mejor se esfuerzan por cumplirlo. Pero eso no los diferencia, porque al final de cuentas muchas otras religiones y filosofías también te llaman a hacer buenas obras, ser bien portado, cumplir con lo que dice un cierto libro. No es un Dios distinto en ese caso. Pero el Dios que tú dices que es real, ¿qué tan distinto es de otras ideas del mundo? ¿Cómo se diferencia este Dios de otros dioses creados por el hombre? Una pregunta más enfocada a este tema. El Dios que tú dices que es real, ¿qué tan lejos está? ¿Qué tan lejos está este Dios? La narrativa de esta porción nos presenta una faceta impresionante de Dios. Algo que lo hace verdaderamente distinto de todos los demás dioses, ideologías, filosofías, de todos los demás ídolos, ya sea en el tiempo de los israelitas, en el tiempo de Jacob o en el tiempo nuestro. Y es que Dios es un Dios condescendiente. Esa es una característica que distingue a Dios de todos los demás dioses que existen inventados por el hombre. Que Dios es un Dios condescendiente. Y para entender esto, quiero que veamos la vida de Jacob hasta este punto y quién era Jacob.
Bajo este contexto es que la gloria de Dios se manifiesta y que podemos ver de clara forma que Dios es un Dios condescendiente. Ahora, yo sé que la palabra condescendiente generalmente tiene un tinte negativo, pero la condescendencia es algo que todos hemos hecho en algún punto u otro. Porque la condescendencia no significa ver a alguien hacia abajo, sino agacharse para ver a alguien. Es decir, si hay un niño chiquito y le tienes que explicar algo, no es que tú lo estés viendo para abajo con odio y rencor y angustia, sino que tú te bajas para estar a nivel del niño y poder explicarle las cosas. Y obviamente no vas a hablarle al niño como le hablas a un adulto de 20, 30 años. Le tienes que hablar en un idioma de niño, ¿sí? Pelota. Le tienes que decir las cosas para que el niño la pueda entender. Está siendo condescendiente. Esto no es algo malo, esto es algo bueno y necesario. Dios es un Dios condescendiente. Versículos 10 y 11 dice: Jacob salió de Beerseba y fue para Harán. Llegó a cierto lugar, pasó la noche ahí porque se había puesto el sol. Tomó una de las piedras, la puso de cabecera y se acostó. Entonces, una pregunta para empezar: ¿quién era Jacob? En este punto de la historia, Jacob había salido de su casa huyendo de la ira de Esaú como resultado del engaño que había hecho. En cierta forma, Jacob estaba huyendo de las consecuencias de su propio mal. Quiero que vayas relacionado de tú con Jacob. Identifícate con Jacob, proyéctate ahí con Jacob, ¿no? Jacob está huyendo de las consecuencias de su propio mal. Hasta este punto de su vida, el historial de Jacob no era nada que pudiera ser elogiado. No hay característica alguna de Jacob que pudiéramos elogiar, salvo el hecho de que era muy atrevido. Y ya. Pero su historial no era un historial que pudiera ser elogiado. Él estaba dispuesto a hacer lo que fuera necesario para obtener lo que él quería. Era egoísta y no consideraba a los demás. De hecho, se aprovechaba de los demás y de sus debilidades. El caso de Esaú, se aprovechó cuando él estaba débil y cansado y hambriento. En el caso de Isaac, se aprovechó de que era ciego, no veía bien, no escuchaba bien, no distinguía bien. Es un abusón, Jacob es un abusón. Ahora, huyendo de casa, Jacob va con un plan en mente. Tenía un objetivo, tenía un plan. Lo que ya pasó, pues ya pasó, ¿no? Ya no hay vuelta atrás, ahora sigue lo que sigue. Ahora Jacob necesitaba encontrar un lugar para él, porque él ya no tiene hogar, ya no puede regresar y ya no tiene posesiones. Su plan era justo una respuesta ante esta necesidad. Este plan de Jacob era un plan un tanto ambiguo, vamos a llamarlo. Era un plan un tanto, pues hecho a la y se va, improvisado, vamos a llamarlo. Jacob no sabía qué le esperaba cuando iba a llegar a Harán. Simplemente era la única opción que le quedaba. Era la única opción que le quedaba. Sí, otra vez, identifícate con Jacob. Entonces Jacob está huyendo de algo, no tiene un muy buen historial que digamos, y tiene un plan en mente, pero no tiene idea de qué le va a pasar. ¿Sí? Entonces su única opción es eso: hago esto o me muero. ¿Sí? Y ya. Y luego aquí es donde comienza nuestra siguiente escena en su historia. Una vez que recibió la bendición de Isaac, Jacob estaba solo, estaba en la intemperie y estaba con sus manos vacías. No tenía techo, no tenía cama, no tenía almohada, no tenía nada. El viaje que Jacob emprendió era de Beerseba hasta Harán y se estima más o menos que eran 740 kilómetros. Es mucha distancia, sobre todo cuando consideras que en ese entonces no había ni aviones, ni carros, ni trenes, ni camiones. Y Jacob iba seguramente a pie. Sí, es lo más seguro que Jacob salió a pie. Para que te des una idea, se estima que un hombre puede avanzar 60 kilómetros aproximadamente en un tiempo de 12 horas y media, 12, 13 horas. A Jacob le hubiera tomado alrededor de, ¿qué te gusta? ¿Semanas? Muchas semanas para llegar de punto A a punto B. No tiene dónde regresar, no tiene nada en sus manos, está completamente solo. Nadie lo preparó para este viaje. Nadie nunca le dijo: y si estás en la selva o si estás ahí en lo salvaje, haz esto, procura esto, cuídate de esto y así. Y Jacob recuerda que Jacob era un hombre de casa, era un hombre de tienda. Si fuera Esaú, podríamos decir: pero Esaú ya estaba preparado, está acostumbrado a eso. Pero no, Jacob era un niño de casa, literalmente. Era un niño de ver Netflix y quedarse en la casa sin hacer nada. Y ese Jacob era el Jacob que tuvo que salir a un viaje a quién sabe dónde para encontrarse con quién sabe quién
con la esperanza de que pase quién sabe qué. ¿Sí? Y entonces en cierto punto de su viaje, en cierto lugar, en cierto tiempo, en cierta noche que decidió descansar ahí, por ciertos azares del destino, tomó una piedra, se acostó y pasó algo extraño. Pero hasta este punto, ¿cuál es tu imagen que tienes de Jacob? Yo cuando lo estaba leyendo y lo estaba imaginando, sí decía como, es que Jacob, sí te lo bañaste. Pero también decía, pobrecito Jacob. Realmente, pobrecito Jacob. O sea, me da lástima por Jacob. Está todo solito. Si yo fuera, yo estaría llorando. Agua no me faltaría, porque estaría llorando y nada más ahí reciclo y ya. Ninguno de nosotros llamaría a Jacob victorioso. Ninguno de nosotros llamaría a Jacob realizado. Ni siquiera llamaríamos a esto una aventura. No tiene tintes de aventura para nada. Y la situación de Jacob ni siquiera es buena en ningún sentido. No le puedes llamar nada bueno. Pobre, solo, lejos de casa, en un lugar desconocido, en una situación que nadie nunca lo preparó, yendo a un lugar, quién sabe cuánto tiempo le falta para llegar, quién sabe con qué se tope. En resumen, Jacob era un fugitivo con un plan improvisado que no tenía nada en sus manos. Ese era Jacob, un fugitivo con un plan improvisado que no tenía nada en sus manos. Y ahora yo no sé tú, pero yo me identifico mucho con esto. Porque yo muchas veces he sido un fugitivo, en el sentido de que estoy huyendo de algo. Y tengo un plan improvisado para arreglar esa situación, o para remediar, o para rescatar, o para hacer algo al respecto, para cambiar la circunstancia. Pero en el momento yo no tengo nada en mis manos. Sí, estoy de manos completamente vacías. Y no creo que sea difícil que tú te identifiques con Jacob. Seguramente has tenido alguna experiencia similar tú también. Estás huyendo de algo, tus decisiones pasadas son cuestionables y tienes un plan que parece no tener ni pies ni cabeza. Simplemente es como, voy a hacer esto. ¿Y por qué? No sé. Y luego, no sé. Y entonces, no sé. Pero voy a hacer esto. ¿Sí? En esta escena, tú y yo somos como Jacob. ¿Sí? Tú y yo somos como Jacob. Ahora, Jacob ya tenía sus planes, medio mal hechos, pero planes. Por mera coincidencia para él, ocurrió algo esa noche que durmió en ese cierto lugar. Versículos 12 al 15. Tuvo un sueño y vio que había una escalera apoyada en la tierra cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo. Por ella los ángeles de Dios subían y bajaban. El Señor estaba de pie junto a él y dijo, yo soy el Señor, el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Isaac. La tierra en la que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. También tu descendencia será como el polvo de la tierra. Te extenderá hacia el occidente, hacia el oriente, hacia el norte y hacia el sur. Y en ti y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. Ahora bien, yo estoy contigo. Te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra. No te dejaré hasta que te haya hecho todo lo que te he prometido. Jacob no se esperaba esto. Y el sueño de Jacob es verdaderamente impresionante. Vamos a analizar un poquito la gramática, ¿no? Está muy interesante esto. La gramática con la que se describe el sueño nos pone en el po, ¿sí? En primera persona, como si tú y yo fuéramos Jacob y estuviéramos viendo lo que Jacob está viendo. Y entonces deberíamos leerlo más como que Jacob está diciendo, y mira, una escalera, y mira, llega hasta el cielo, y mira, están bajando ángeles y subiendo. Jacob estaba impresionado, era un espectáculo. Si alguno aquí ha visto fuegos artificiales o ha ido a Disney o ha ido al acuario o algo así, seguramente tienes alguna como noción de esto. ¿Sí? Pero imagínate que de repente volteas a ver, ayer o antier, no recuerdo, hubo una tolvanera y venía con Natalia de dejar Café a Cris y de repente nada más íbamos entrando en la cochera y se escucha rojo, se apaga todo. Entonces, explotó un transformador, ¿sí? Eso fue lo que pasó, explotó un transformador. Pero en el momento que yo vi el cielo rojo y que todo se bajó, para mí fue como que, sí, Dios. Imagínate a Jacob viendo esta escalera que estaba desde el cielo hasta el piso. O sea, imagínate la imagen. Y luego los ángeles. Imagínate eso. ¿Sí? Ahora, esta escalera, cometemos un error muy común cuando estamos hablando de esta escalera. Porque generalmente tenemos la idea de una escalera plegable, como las que usas para pintar. Entonces, una escalera así. Y entonces ángeles que bajaban y subían. Entonces dices, pero ¿cómo bajan y suben ángeles? Pues es una escalera, ¿no?
O luego pensamos en una escalera, pero una escalera como de casa, así como una escalera de casa. Pero en realidad esta escalera, el término que se usa es sigurat. Y un sigurat se asemeja más como a las pirámides que hay aquí en México, como el Chichén Itzá y todas esas pirámides. Era más como un tipo de escalera piramidosa, con escalones muy grandes, muy anchos, y que abarcaban una distancia muy hacia arriba. Entonces era más como un tipo de pirámide, un sigurat. Esa es la forma más exacta de describirlo, un sigurat. Entonces este sigurat, esta escalera, era una escalera tremenda. Y los sigurats tenían un uso muy particular, porque en las religiones paganas se construían sigurats para que el siervo principal de la deidad que estaban adorando pudiera acercarse lo más posible a esta deidad. Y entonces construían torres muy altas, porque las deidades obviamente están allá en lo alto, ¿sí? Están allá arriba. Y entonces el siervo tenía que subir lo más posible. Entonces para eso era el sigurat. Y entonces llegaba el sigurat y ahí era como un punto medio, donde la deidad podía bajar poquito y el hombre podía subir poquito y ahí se encontraba. Para eso era el sigurat. ¿Alguna vez has visto un molino de viento de cerca, así de cerca que te has parado debajo de él o algo del estilo? ¿Alguna vez has visto una excavadora gigante, las que usan para hacer minas así en las planicies? ¿O alguna vez has visto algo tan grande que simplemente se te hace ridículo el hecho de que exista? Esta escalera era algo así. Y no nada más en sus dimensiones, sino donde comenzaba y donde terminaba. La escalera se describe utilizando un lenguaje muy similar a como se describe otra torre más atrás en Génesis, la Torre de Babel. La Torre de Babel también era un sigurat. Y si recuerda, la Torre de Babel se dice que casi alcanzaba el cielo y que los hombres estaban construyendo hasta arriba, hasta el cielo. ¿Sí? Y era para alcanzar a Dios y a rebasar a Dios. Ambas construcciones eran muy similares porque tenían el mismo propósito. Las dos buscaban conectar el cielo y la tierra. Tanto la Torre de Babel como este sigurat, como la escalera de Jacob, buscaban conectar el cielo y la tierra. Eran muy similares en propósito. A pesar de esto, tenían una distinción muy clara. La Torre de Babel fue un intento fallido del hombre para llegar al cielo. La escalera de Jacob fue una escalera que bajó del cielo a la tierra. La gran diferencia era el origen de estas construcciones. Mientras que una empezaba en la tierra para llegar al cielo, la otra empezaba en el cielo para bajar a la tierra. La Torre de Babel fue construida por hombres y falló. La escalera de Jacob fue construida por Dios para bajar del cielo a la tierra. Y entonces este pasaje, solamente en unos cuantos versículos, nos está queriendo enseñar una muy grande lección. Y es que solo Dios puede establecer un camino entre el cielo y la tierra. Solo Dios puede establecer un camino entre el cielo y la tierra. Babel falló y cualquier otro hombre va a fallar. Y construye el sigurat más grande que se te ocurra o que puedas o que la economía te permita y va a fallar. Porque solo Dios puede conectar cielo y tierra. Ed Clowney decía, la verdadera religión no viene de la búsqueda del hombre, sino de la intervención de Dios. Si tú, hombre, estás buscando el cristianismo, déjame decirte, no lo vas a encontrar. En cambio, tú y yo no somos cristianos porque hayamos inventado el cristianismo. Somos cristianos porque es la religión que Dios ha establecido. Y es por ello que es la verdadera religión. Porque no salió de nosotros, sino que Dios la dio a nosotros. La misma narrativa está afirmando esto. Jacob ni siquiera estaba buscando a Dios. Jacob estaba construyendo su propia Torre de Babel cuando estaba buscando lo mejor para él mismo. Él ya tenía la bendición, pero a pesar de todo, esto era lo único que él quería de Dios. Él solo le importaba la bendición. Solo quería la parte buena o la parte que a él le interesaba de Dios. Y esto es algo que todos los hombres hacemos. No estamos buscando a Dios, estamos persiguiendo nuestra idea de Dios. En el caso de Jacob, su idea de Dios era la bendición. Ese es Dios, la bendición, la promesa, ese es Dios. ¿Sí? Y por eso era tan ambicioso, por eso era tan obsesivo y tan desesperado por obtenerla.
Todos los hombres hacemos esto, buscamos nuestra idea de Dios, perseguimos nuestra idea de Dios. Entonces, Dios desciende del cielo y habla a Jacob. Habla la misma promesa que una vez dio a Abraham y luego dio a Isaac. Pero hay dos cosas que destacan de estas palabras. Lo primero es que Dios afirma estar con Jacob. Lo primero que destaca de la promesa de Dios es que Dios afirma estar con Jacob. Lo segundo es que Dios promete hacerlo regresar a la tierra donde ahora está. Y esto es una nota muy curiosa. ¿Por qué querría Dios que Jacob regresara a ese mismo lugar? ¿Qué tenía ese lugar? ¿Por qué Dios estaba diciéndole, vas a regresar aquí? Tanto la escalera como la promesa de Dios a Jacob de estar con él, como el hecho de que Dios ya estuviera junto a Jacob en ese sueño, como la promesa de regresar a la tierra, como el hecho de que Jacob llamara a aquel lugar casa de Dios, toda la narrativa está apuntando a una sola cosa. Este era el lugar de Dios donde estaba la presencia de Dios. Ese lugar ahí era el lugar de Dios donde estaba la presencia de Dios. Por lo menos en ese momento, ese era el lugar de Dios donde estaba la presencia de Dios. Versículos 16 al 19 dicen: despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente el Señor está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y añadió: cuán imponente es este lugar. Esto no es más que la casa de Dios y esta es la puerta del cielo. Jacob se levantó muy de mañana, tomó la piedra que había puesto de cabecera, la erigió por señal y derramó aceite por encima. A aquel lugar le puso el nombre Betel, aunque anteriormente el nombre de la ciudad había sido Luz. La promesa de Dios a Jacob se extiende a través de la historia bíblica y a través de nuestra historia, hasta el punto donde deja de ser un lugar y comienza a ser un alguien. La promesa de Dios pasa de ser un lugar a ser una persona. En Mateo 1:23 puedes leer que dice: he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Si recuerdas, hubo dos veces o dos instancias donde Dios dice: estoy contigo. Cuando Jacob tiene el sueño, dice que ve la escalera y que Dios estaba junto a él. Ahí tenemos un Emmanuel. ¿Sí? Y luego dice Dios, promete: ciertamente yo estoy contigo. Ahí tenemos un Emmanuel. ¿Sí? Todo esto está apuntando a la persona de Cristo. La conexión es evidente. La promesa de Jacob de estar con él y regresarlo al lugar donde era casa de Dios no fue cumplida en un sentido geográfico. Es decir, no es que Jacob iba a regresar a ese mismo lugar porque allí era donde estaba Dios. La presencia de Dios ahora habita en Cristo, en el Emmanuel de esta promesa. Jesús mismo estaba haciendo referencia a esta conexión de cómo Él mismo era el medio por el cual Dios y los hombres iban a tener conexión. En Juan 1:51 leemos que dice: también le dijo: en verdad les digo que verán el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Hay una conexión directa donde Jesús está haciendo referencia a esta misma escalera. ¿Sí? El cielo abierto, ángeles subiendo y bajando. Esta piedra erigida por Jacob representa el lugar donde la presencia de Dios estaba. La piedra fue ungida con aceite. Cristo fue ungido por el Espíritu de Dios. Y ahora Cristo se ha convertido en el nuevo Betel, en la nueva casa de Dios, en la verdadera casa de Dios, el templo de Dios en carne. Versículos 20 al 22 dice: entonces Jacob hizo un voto diciendo: si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy y me da alimento para comer y ropa para vestir y vuelvo sano y salvo de casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me des te daré el diezmo. Hasta este punto la historia se resume así: Jacob, el usurpador, fugitivo, sin lugar y en un lugar completamente ajeno, llega a un cierto lugar en medio de su viaje para poder cumplir sus planes inciertos. Esa noche, sin previo aviso, de forma repentina, Dios se da a conocer a Jacob. Vamos a decir que Dios intervino. El curso de la vida de Jacob cambia por completo.
La historia que Jacob estaba escribiendo para él mismo comienza a ser reescrita por Dios. Ahora este Jacob no era nada más Jacob, el hijo de Isaac. Y ahora Dios no era nada más Dios, el Dios de Abraham y el Dios de Isaac, sino que se convirtió en el Dios de Jacob. Hubo un punto de quiebre, hubo una diferencia. Dios ya no era nada más un Dios lejano, ahora era un Dios cercano. Ante esta revelación de Dios, Jacob responde de 3 formas. Lo primero es que teme, lo segundo es que sigue y lo tercero es que consagra. Jacob teme. La presencia de Dios no es un mero espectáculo bonito que le abre los ojos y le hace destellar y wow, qué bonito. Como Moisés y como el pueblo de Israel ante el monte Sinaí, la gloria de Dios les producía gran temor, al punto de que no se querían acercar porque sabía que iban a morir. Jacob teme. Lo segundo es que Jacob sigue a este Dios. Jacob reconoce a este Dios como su Dios. El sufijo de él, no sé si recuerdas cuando veíamos los nombres de Dios, que esta palabra él casi siempre apunta a Dios. Entonces este sufijo de él en Betel habla de un Dios personal. Es decir, esta es casa de el Dios o casa de mi Dios. Para Jacob, Dios ya no era el Dios de su padre, ahora era su Dios. Jacob sigue a Dios. Por último, Jacob consagra. Jacob consagra aquel lugar, reconoce que todo lo que puede llegar a tener viene de la mano de Dios y promete dar el 10% de todo aquello como señal de reconocimiento. Este es un acto representativo. Jacob dice, tú me has dado todo, entonces yo estoy consagrando esto para ti. Nuestra pregunta central en todo esto es, ¿quién es Dios? Y particularmente en esta historia, Dios es reflejado como un Dios que condesciende. Muchas religiones tienen imágenes similares a la de la escalera. Y el problema con estas religiones es que las escaleras sirven para los hombres. Es que las escaleras son para que los hombres las caminen, para que los hombres las suban, para que los hombres empiecen a dar sus 10 pasitos que al cielo llegan. Para eso son las escaleras de estas religiones. Entonces, ya sea que sea una serie de reglas, o ya sea que sea un sistema de puntuaje, finalmente es el hombre el que tiene que subir los escalones. Pero el cristianismo es diferente. Es diferente porque las escaleras están ahí, pero las escaleras no son para los hombres. Las escaleras no son para que tú y yo las subamos. Las escaleras son para que el Dios de la religión, el Dios vivo, el Dios verdadero, baje con nosotros. No es el hombre el que sube, es Dios quien baja con el hombre. En Juan 3:13 leemos que dice, nadie ha subido al cielo, nadie, sino aquel que bajó del cielo. Es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Los hombres no podemos subir al cielo. No si antes Cristo no hubiera bajado del cielo. En Proverbios 34 vemos que dice, ¿quién subió al cielo y descendió? ¿Quién recogió los vientos en sus puños? ¿Quién envolvió las aguas en su manto? ¿Quién estableció todos los confines de la tierra? ¿Cuál es su nombre o el nombre de su hijo? Ciertamente tú lo sabes. Timothy Johnson decía que la condescendencia de Dios es un recordatorio importante para la iglesia, que la movilidad ascendente no es el modelo de vida modelado o prescrito por el Dios Trino. Tú y yo no somos llamados a subir esa escalera. La escalera no está puesta ahí para que tú y yo la subamos, como muchos otros pueden llegar a decir. Dios, según el Catecismo de Westminster, es infinito, eterno, inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, justicia, bondad y verdad. Él hizo el cielo y la tierra. Él obra todas las cosas según el poder de su voluntad. Este Dios está tan más allá de nosotros y es el mismo Dios que ha descendido para estar con nosotros. La condescendencia de Dios, el hecho de que Dios baje a nuestro nivel, es demostrado por sobre todo
en la encarnación de Cristo. El Dios eterno entró al tiempo. El Dios rico se hizo pobre. El Dios que habitaba en el cielo estuvo acostado en un pesebre. El Dios vivo murió. El Rey de los ángeles se hizo un poco menor a ellos. Y todo esto es con un solo propósito: que pecadores como Jacob, como tú, como yo, podamos estar en la eternidad con Él, podamos ser ricos con Él, podamos habitar en el cielo con Él, podamos estar vivos en Él, para Él. El Dios lejano, el Dios grande, el Dios que tú y yo no podemos medir, el Dios que no podemos ver sin que nuestros ojos se quemen. Ese Dios lejano se ha acercado a nosotros. Se ha acercado a nosotros por medio de su Hijo. En 2 Corintios 8:9 leemos que dice: porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, por amor a ustedes se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. La historia que cuenta esta porción es una historia de transformaciones. Hay una piedra que se convierte en un pilar. Hay un hombre fugitivo que se convierte en un hombre que encuentra a Dios. Luz, el lugar, se convierte en Betel. Un Dios ajeno se convierte en un Dios personal. Un Dios lejano se convierte en un Dios que se acerca. Esta es la historia de cada uno de nosotros. Y te lo decía antes y lo repito nuevamente. En esta historia, tú y yo somos Jacob. Somos inmerecedores, somos ciegos y no buscamos a Dios. Y más allá de eso, podemos identificarnos con Jacob. Pregúntate, ¿de qué huyes? ¿De qué estás huyendo en este momento? ¿De qué estás corriendo? ¿Qué está acá atrás de ti? Te está persiguiendo y por más que quieres olvidarlo, quieres que ya pase, ahí sigue. ¿Qué no tienes? ¿Qué has perdido? ¿Qué estás planeando? Porque Jacob tenía todo esto. Estaba huyendo de su hermano. No tenía un lugar para él, no tenía hogar. Lo había perdido todo. Y estaba planeando una forma de recuperar su vida. De restablecerse, de encontrar un lugar para él. Tú y yo somos como Jacob. La esperanza en este mensaje: Dios sigue siendo Dios. El Dios que condescendió con Jacob, el fugitivo, usurpador, el Jacob malo, el Jacob abusón, el Jacob que había errado toda su vida, el Jacob que había tomado malísimas decisiones, ¿sí? El Jacob que no estaba buscando a Dios, el Jacob que era completamente egoísta y cegado. Dios condescendió con ese Jacob. Y es el mismo Dios que tú y yo tenemos ahora. Él condesciende a nosotros y promete estar junto a nosotros. En medio de nuestros mayores temores, Dios se acerca para recordarnos que Él está con nosotros. Porque date cuenta, Dios no se apareció a Jacob cuando Jacob tenía su vida resuelta. Dios no se apareció a Jacob cuando Jacob estaba haciendo cosas malas. Dios no se apareció a Jacob cuando Jacob dijo, debería buscar a Dios. Dios apareció a Jacob cuando Jacob no lo estaba buscando. Ahí fue cuando Dios aparece a Jacob, cuando Jacob no lo estaba buscando. ¿Alguna vez has pensado que estás inmensamente lejos de Dios? Que no lo mereces, que estás inmensamente lejos de Dios, que no puedes acercarte a Él. O viceversa, que Dios está completamente lejos de ti. ¿Quién sabe dónde está? Si está pasando todo esto y Dios, no sé, no tengo idea. No tengo idea. Dios está lejos. Bueno, lo está. Dios está lejos. Pero Dios se ha acercado a nosotros. Dios estaba lejos. Estaba muy, muy, muy lejos. Era inalcanzable. Pero Él se ha acercado a nosotros. Por medio de su Hijo, Él se ha acercado a nosotros. Por medio de su Hijo Emmanuel, Dios con nosotros. Ahora Dios está con nosotros. Y eso es consolador, eso es esperanza. Porque eso quiere decir que aunque tú no lo busques, ahí está. Aunque tú no lo veas, ahí está. Leíamos el Salmo al principio, ¿recuerdas?
Era un Dios lejano, muy, muy lejano. Pero luego el salmista dice, si me voy aquí, ahí estás tú. Si me voy, si tengo alas y vuelo como el águila y me voy acá, me voy allá, ahí estás tú. Si estoy en el Seol, ahí estás tú. Si es de noche en mi vida, ahí estás tú. Y si es de día en mi vida, ahí estás tú. Dios está con nosotros. Dios ha condescendido con nosotros. Y esto es importante. Esto es importante para ti y para mí. Porque si Dios es real, no es un Dios lejano. No es un Dios que no está. No es un Dios que a veces está y a veces no. Es un Dios que está con nosotros, aún cuando nosotros no nos demos cuenta. Si notaste, Jacob responde, ciertamente esta es la casa de Dios y no me di cuenta. No es que se convirtiera en la casa de Dios de noche a la mañana. Era la casa de Dios. Simplemente Jacob no se había dado cuenta. ¿Sí? Y muchas veces eso pasa contigo y conmigo. No nos damos cuenta. Pero Dios está con nosotros. Dios ha condescendido con nosotros.